Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. A través de esta primera sesión queremos tratar de explicar cuál es el sentido de esta reunión dedicada a lo que vendría a ser la epistemología del paradigma sistémico. Tenemos que para ello poder entender que el paradigma sistémico es una construcción que la terapia familiar sistémica ha desarrollado como un modelo alternativo a lo que era la terapia tradicional que en ese entonces predominaba, que era el psicoanálisis. Entonces queremos en esta oportunidad poder desarrollar esta presentación en ese sentido. Vamos a empezar con la importancia de hacer la distinción. Para poder nosotros entender qué cosa es un paradigma sistémico, tenemos que partir de una idea central que vendría a ser hacer una distinción, hacer una puntuación. ¿Qué cosa es hacer una puntuación? Puntuar quiere decir tener una percepción independiente, individual, personal de lo que es una realidad. Por lo tanto, distinguir un fenómeno, por ejemplo, en este contexto actual en el cual vivimos, esta situación que estamos viviendo es una distinción que tenemos que hacer a partir de un concepto personal, puntuar. Puntuar significa describir una realidad. Esta descripción de la realidad pasa por originar un cambio a partir de lo que vendría a ser todos los fenómenos que puedan ocasionar esa distinción. Una persona podría distinguir la realidad de una forma, de entenderla de una manera muy particular, otras personas podrían entenderla de otra manera especial, por ejemplo, en la concepción de lo que es el color, ¿no? Hay personas que pueden invitar a mirar una figura y entender de distintas maneras, de distintos colores. Por eso es que en esta distinción, en esta puntuación que hacemos del paradigma sistémico, el sujeto va a intervenir en una relación directa con el contexto. Este contexto va a influir en la descripción y en el nivel perceptual que cada uno de nosotros tenemos al respecto. ¿Ok? Hay algunas ideas muy puntuales que quisiéramos en esta primera sesión destacar. Una de las ideas es que casi siempre en las distinciones que hacemos en los problemas, encontramos que las personas no pueden cambiar porque sencillamente el cambio es el problema, o sea, la solución es el problema. Lo vamos a plantear con un ejemplo, intentaremos que sea sencillo. Tenemos una pareja que han convivido 20 a 25 años, ellos incluso en esta convivencia han optado por casarse, formalizar su relación, y de pronto han encontrado que ya no existe en estos 20 o 25 años de relación la posibilidad de continuar. Por lo tanto, la solución sería separarse. Sin embargo, al momento de separarse, al momento de decidir esta ruptura de tanto tiempo de relación, lo que va a ocasionar es que sencillamente empiecen a pelear por quién se queda con las propiedades, los autos, la casa, el negocio, los hijos. Esta suerte de solución para dejar de lado toda esta presión emocional que significa tener una relación con alguien que ya no ama, puede ser justamente la solución, el problema. O sea, si hay dos personas que quieren separarse, la solución sería divorciarse, pero divorciarse ocasiona una serie de problemas. Entonces, esa solución se convierte en el problema. Esta es una primera observación. Una importante distinción en el paradigma sistémico, alternativo al paradigma prevalente en el entonces modelo terapéutico de los años 50, fue justamente la comparación entre el contexto terapéutico psicoanalítico versus el contexto ahora sistémico. Y esa distinción pasó por diferenciar que los problemas no son causa-efecto. Esa sería una distinción lineal, ¿sí? O sea, las cosas no ocurren
porque sencillamente hay una causa, sino que ese proceso de causa-efecto es una relación permanente que se retroalimenta constantemente. Una persona no es violenta porque su naturaleza interna sea que así es la persona, sino que la persona se violenta porque existe un contexto, una persona que puede ayudar a que de esta relación violenta y que al mismo tiempo se retroalimente. Es una suerte de una relación causa-efecto reforzador a la vez. O sea, se va dando de una secuencia lógica de manera súper retroalimentada, diríamos nosotros. ¿Ok? Vamos a ampliar este punto más adelante en relación, estamos hablando de un tema de generalizaciones. Por lo tanto, podemos entender que en este proceso de relación que existe en la interacción humana se da este proceso que hemos señalado, retroalimentación, ¿no? Y podemos distinguir que el paradigma sistémico tiene en su teoría fundamental lo que vendría a ser la distinción de los sistemas. O sea, somos un sistema, nosotros estamos organizados por sistemas. Nuestra estructura biológica tiene un sistema respiratorio, que el día de hoy está tan venido en discusión, un sistema circulatorio, digestivo, y todos estos sistemas forman parte de lo que el día de hoy somos, un ser humano que interactúa, que se retroalimenta con otro ser humano, que recibe información, ingresa y sale información, y que eso también se da en los contextos de lo que significa la relación humana. Estos sistemas son básicamente, dentro de la teoría de los sistemas, de dos tipos, abiertos o cerrados. En el caso de los sistemas abiertos, son aquellos que intercambian información, ¿no? Entra y sale información, se retroalimentan al mismo tiempo, y en cambio los sistemas cerrados serían aquellos que no reciben información del mundo exterior, sino que sencillamente internamente se dan los procesos de retroalimentación. Vamos a detallar esta diferencia también de sistemas abiertos y cerrados. Por lo tanto, queremos ahora encontrar en una suerte de síntesis que más o menos el paradigma, o sea, la forma que ahora queremos concebir esta nueva forma de interpretar la realidad es un proceso mediante el cual nosotros describimos, haciendo distinciones de aquellos patrones relacionales que se dan en las familias, o sea, relaciones que se dan en las familias, de cómo éstas están organizadas y cómo cada una de ellas, a través de sus elementos que lo constituyen, o sea, padre, madre, hijos, madre soltera con sus hijos, hijos en situación de crianza independiente, o familiares donde no están presentes uno de los dos progenitores, en fin, todas estas formas en las cuales se organizan las familias vendrían a formar un todo, una totalidad, y cómo cada una de ellas interactúa va a permitir que nosotros, a través de una descripción de este sistema, hagamos una distinción de cada uno de los miembros de cómo tienen ese patrón de relación de comportamiento, cómo se organizan, y a partir de ello vamos a hacer una puntuación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, una familia de 4 miembros, padre, madre, una familia tradicional, diríamos así, o una familia nuclear, como acostumbramos a definir, ¿no? Una familia nuclear compuesta por un padre, una madre y 2 hijos. Resulta que la madre pide la sesión de terapia de familia para que ella exprese su punto de vista, o sea, describa una forma particular que ella entienda de qué es lo que le está pasando a su hijo. El niño ha sido reportado en el colegio por el maestro o la maestra, señalando que es un niño que con mucha facilidad pierde los papeles y se vuelve agresivo con los compañeros. Desde el momento en que el maestro está solicitando la intervención de un profesional, en este caso de la psicología, ya el maestro está describiendo una forma particular del comportamiento de este niño como sistema. Por lo tanto, el maestro ha hecho una distinción. Esa distinción que ha tenido es decir, ¿sabe qué, señora? Necesita usted llevarlo a su hijito, a Carlitos,
porque él tiene un patrón de comportamiento en el aula, que es la organización, en donde con cada uno de los niños, o sea, con cada una de las partes de ese todo del aula, empieza a tener una puntuación hacia uno o hacia el otro de manera agresiva. Esa es la distinción del patrón de la organización del comportamiento de este niño, de Carlos, para que el maestro puntúe así esa conducta, entre comillas, agresiva. Bajo ese criterio, la madre, al escuchar este informe del maestro, va donde el terapeuta, en este caso terapeuta sistémico, y empieza a describir el problema. De la misma manera, o quizás dándole alguna distinción particular, que de hecho es particular porque es de la madre, y de pronto el terapeuta hace la siguiente pregunta y pregunta al padre: ¿y usted, don Francisco, dígame, cuál es la distinción que tiene respecto a lo que acaba de decir su señora? Ah, yo estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. María es una exagerada, en realidad mi hijo es un tipo, una bellísima persona, él a veces se exalta un poquito y es un poquito nervioso, diríamos así. Todos tenemos esas reacciones que se pueden dar. El padre también está haciendo una distinción. Mientras el maestro dijo que la distinción de Carlitos es que es un agresivo, y ahora la madre lo confirma, ahora el padre ya no dice esa misma distinción. Ahora el padre dice: no, es una cosa menor, los niños son así, qué sé yo. Y cuando le preguntamos al hermano de Carlitos, que es el mayor, porque Carlitos es el menor de este conjunto familiar que hemos llamado familia nuclear, de pronto este hermanito, o este hermano mayor, perdón, él las dice: no, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi hermano es muy susceptible. Él siempre en la casa termina llorando, porque yo cada vez que me acerco a él le quiero preguntar y se pone a llorar. Yo no sé lo que pasa, más bien yo estoy preocupado, yo no creo que sea el agradecido. Él tiende a mirar las cosas de una manera muy amorosa, y yo creo que eso no ayuda. La verdad, que quisiéramos que lo ayude, doctor. Ah, carambas. Ahora ya no, este niño dice que es, o este jovencito ya no distingue a su hermano en este sentido, sino que su posición es totalmente distinta. Y si le preguntamos a Carlitos qué es el motivo de la consulta, o es el paciente identificado dentro del motivo de la consulta, la distinción puede ser otra o distinta. Entonces, esta forma de concebir, esta nueva visión de la familia, es que nosotros tenemos que escuchar la forma particular como cada uno de los miembros describe, distingue el patrón de organización de cada uno de los miembros de la familia, y cómo esa traducción de ese mensaje es una forma particular de puntuar, ojo, subrayo, la realidad. ¿Ok? Entonces, para eso hemos visto pues un elemento de, no creo importante señalar el tema de qué cosa es un paradigma. Vamos a detallar eso en otra oportunidad. Entonces tenemos lo siguiente: vamos a hacer un cambio epistemológico en la concepción de analizar una familia. Ya no lo vamos a hacer dentro de lo que vendría a ser la forma tradicional, que el problema está al interior de la persona, que es la concepción básicamente psicoanalista, sino que el problema está en la relación. Y la relación se da a partir de la forma como cada uno de nosotros puntúa esa realidad. Entonces, el paradigma sistémico, en términos generales, grosso modo, se centra en 4 elementos fundamentales en temas teóricos. Recordemos que para que una ciencia sea ciencia, requiere de un método, requiere de una teoría, requiere de un modelo, requiere de una serie, de un conjunto de cosas que puedan corroborar sus fundamentos y sus procedimientos en relación a sus propuestas y sus alternativas para solucionar los problemas. Entonces, la terapia familiar sistémica tiene un paradigma, o sea, una forma de entender y atender la realidad, sustentada en teorías. Inicialmente se sustentó en estas 4 teorías: la teoría general de los sistemas, la teoría de la comunicación humana, la ecología y la cibernética.
Posteriormente, en la actualidad, vamos a señalar que estas 4 teorías cambia una de ellas, que es la ecología, por lo que vendría a ser el constructivismo. ¿Ok? Entonces, repito, inicialmente tenemos esta fuente básica de estos elementos, lo que vendría a ser el inicio de la terapia familiar sistémica. Entonces, este cambio epistemológico de puntuar, describir, organizar un patrón y tener una visión particular es un nuevo modelo de percibir la realidad. O sea, la realidad como yo la describo tiene una particular forma de ser distinguida a partir de mi limitación visual. Yo utilizo una medida de visión altísima porque por un problema visual, lo cual hace que cuando yo no tenga esa capacidad de lente, mi visión cambie. Por lo tanto, la realidad a través de esta visión, que es natural y es la que tengo, está limitada por cuando existe una deficiencia visual. Mi percepción será limitada en función a mi capacidad visual. Cuando utilizo el lente, el aparato que me ha dado la ciencia, la oftalmología, la medicina, entonces va a mejorar mi capacidad perceptual. Pero esta capacidad perceptual va a variar porque sencillamente la mirada que usted tiene, en particular de cada uno de los estudiantes de esta sección, va a diferir de manera significativa porque sencillamente todos tenemos particulares formas de percibir la realidad. ¿Ok? La segunda opción que vamos a decir es la siguiente. Esta percepción que tenemos va a cambiar también en función a todo lo que el observador conozca. En otras palabras, ahí tenemos incluso toda la parte del bagaje impresionante, increíble que significa nuestra carga subjetiva, nuestros prejuicios, nuestros valores, nuestra postura ética, los conocimientos que tenemos. Por lo tanto, este cambio epistemológico es, número uno, percibir una realidad de manera distinta. Número dos, reconocer que nuestro estado de ánimo va a influir en la capacidad perceptual del objeto. El periodista que reporta el incidente diariamente respecto a un fenómeno, ¿no? Que es un ejemplo que siempre me gusta hacer, ¿no? La periodista que llega y entrevista al accidentado, aquella persona que está herida, acaba de ser atropellada, qué sé yo, y se acerca preguntándole, ¿cómo se encuentra, señora? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, esa capacidad de entender lo que está pasando, usted lo puede observar desde el televisor y quedarse perplejo, porque lo primero que deberíamos hacer es asistir a ayudar a esa persona. Es esa forma de observar la realidad es la que nos generan los problemas. Para el padre de Carlitos, lo que le pasaba a su hijo era una cuestión menor. Para el profesor era un tema agresivo, para la madre quizás un tipo de conducta violenta, para el hermano una muy susceptible actitud sobre los problemas, y probablemente para Carlitos sea, y esta parte faltó agregar, disculpen ustedes, que para Carlitos cuando le preguntamos podría ser, es que yo tengo miedo que mis padres se separen, y empieza a cambiar la sesión de terapia. ¿Ok? Entonces, esta forma particular de lo observado tiene que ver mucho el observador, ¿no? Y esto tiene que ver con el otro punto, ¿no? Que yo cuando observo, al mismo tiempo que observo la realidad me alimenta, retroalimentación, y al mismo tiempo ya no es una causa-efecto lo que observo, sino que es un proceso que al mismo tiempo de lo que sé, con lo que observo y lo que observo y me facilita información, entonces yo podré tener una forma de describir, ojo por favor, esta es una distinción súper importante, describir una realidad, no interpretarla. Interpretar la realidad es una postura distinta a la que tiene el formato sistémico. El formato sistémico describe la realidad. O sea, que cada uno de los integrantes del sistema pueda darnos una visión de cómo es para ellos esta concepción. ¿Ok? Entonces,
describir el proceso, el todo, ¿no? También al describir esta familia, cuando la madre describe a su hijo, su marido, describe lo que dice la madre y el hermano mayor describe lo que dice el niño, cada uno está describiéndose a sí mismo también. Nosotros, al momento de describir algo, al momento de percibir algo, también estamos poniendo mucho de nosotros mismos en esa descripción. ¿Ok? Entonces tenemos ese elemento. Entonces, podríamos decir que vamos a cambiar esta forma de interpretar, que es el porqué de las cosas, por una forma de escribir, que es el cómo ocurren las cosas. Esto es un elemento muy importante. Entonces, en términos fenomenológicos nos interesan los fenómenos, o sea, en términos de lo que significa describir el hecho, que es la fenomenología de un suceso, entonces nos interesa la descripción, no la interpretación. La interpretación se lo dejamos, para el psicoanálisis, ¿ok? Entonces tenemos eso. Entonces aquí tenemos esta observación que hemos señalado, ¿no? Podemos encontrar diferencias en el cambio epistemológico. El psicoanálisis es un paradigma. ¿Eh? Un paradigma es un conjunto de reglas y reglamentos que determinan una forma de atender un determinado problema. El problema para nosotros, desde la psicología y en particular desde la terapia, es dar ayuda al paciente. El psicoanálisis considera que ayudar al paciente es encontrarlo consigo mismo desde el mundo inconsciente. En cambio, para el paradigma de lo que es el nuevo paradigma o la epistemología paradigmática de la terapia familiar sistémica, sería que este es un problema estrictamente relacional, interaccional, que no es un tema del inconsciente, es un tema relacional. Por eso es que hemos señalado que de una u otra manera, cuando nosotros concebimos a los sujetos, podríamos decir que el psicoanálisis entiende que todo ese mundo inconsciente que explica la razón por la cual una persona es como es, ¿no es cierto? Está circunscrito a una concepción, diríamos así, de un sistema cerrado. En cambio, nosotros decimos que como somos un sistema abierto, como las personas interactuamos, intercambiamos información y todas esas cosas, somos influenciados por un conjunto de interacciones del día a día, las cuales alimentan nuestra forma de ser y por lo tanto nos comportamos de una manera en un contexto, de otra en otro contexto y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí hay unos cambios estrictamente muy significativos entre lo que es la epistemología psicoanalítica versus la sistémica. La pregunta que deriva la diferencia entre un modelo y otro se reduce a una cosa bien sencilla. Hemos dicho hace unos minutos atrás que nosotros buscamos describir, por lo tanto queremos preguntar cómo, cuándo ocurrió tal o cual. Dígame, señora, y cuando su hijo Carlitos se vuelve agresivo, como dice su maestro, ¿usted qué hace? ¿Sí? O sea, ¿cómo se comporta? ¿Y qué hace el padre? En cambio, si nosotros estuviéramos viendo el contexto psicoanalítico, estaríamos preguntando, y dígame, señor, ¿por qué cree usted que su hijo se porta así? Entonces ya estamos buscando un conjunto de interacciones basadas en explicar los fenómenos. Ya no es una descripción. La descripción nos ayuda a, entre comillas, entender el funcionamiento del sistema. La interpretación nos da las causas en términos lineales, o sea, causa-efecto de por qué Carlitos se porta de tal o cual manera. No queremos eso, lo que queremos es dar una explicación relacional. Por favor, subrayo esa palabra, tomen nota, sobre ese tema va a versar este curso. Necesitamos saber cuál es la relación de esa familia, cómo se relaciona esa familia, cómo es que interactúa, cuál es, a partir del vínculo, cómo es que cada uno de los miembros se van relacionando, ¿ok? El vínculo es, por ejemplo, nuestro vínculo ahorita es, ustedes son estudiantes, yo soy el profesor, ese es nuestro vínculo. Nuestra relación es cómo vamos a comportarnos. Ustedes ahora en tiempo, no en tiempo real, porque esta conferencia es pregrabada, ¿no es cierto? Van a tener una idea, una imagen de lo que yo soy. Pero en término relacional directo,
¿ok? Podemos cambiar esa percepción, ¿no? Ustedes, en función a una suerte de interpretación tradicional psicoanalítica, a partir de mi rostro, mis gestos, mis movimientos, mis palabras, empezarán a explicarse por qué el profesor es de tal o cual manera. Pero en términos relacionales, nuestra relación en el face-to-face, en el directo, en ese continuo de intercambio de información y retroalimentación, pues cambiará nuestra imagen, nuestra descripción de cómo realmente somos. ¿Ok? Entonces, no olvidar, a ver, esta idea es importante. Nosotros, en el paradigma sistémico, nos interesan las interacciones. Y esas interacciones se dan a partir de vínculos. En nuestro caso, nuestro vínculo es docente-estudiantes. En el caso de Carlitos y sus padres es padres-hijos. En el caso de Carlitos y sus hermanos, sistema, ¿no es cierto?, de hermanos. En el caso del profesor del colegio de Carlitos, igual docente-estudiante. ¿Ok? Eso es el tipo de vínculo. La interacción es como cada uno de ellos, repito, la interacción, la relación es como cada uno de ellos describe. ¿Se acuerdan ese esquema? ¿No es cierto? Voy a describir de manera particular cómo se da ese patrón de comportamiento y puntúo esa realidad. ¿Ok? Entonces, esa es la interacción. ¿Ok? Entonces, hay una historia que nos parece importante que ustedes pueden seguir. Es la historia famosa de un ilustre personaje que se llamó Alfred Korbinski, no sé si estoy pronunciando bien, en donde él plantea esta famosa frase: el mapa no es el territorio, ¿no? O sea, el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy sencillos, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos una ciudad, un país o cualquier elemento arquitectónico expresado en un mapa, no es la realidad. Si usted, quiero que se imaginen por un momento el territorio del Perú. Inmediatamente vemos la figura en nuestra mente, la forma del Perú, incluso podemos ubicar en la parte norte el Ecuador como frontera, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, ¿ok? Y el océano. Esa es la idea que tenemos. Y tenemos la representación, incluso si queremos ser mucho más exactos, podemos diferenciar por color, qué sé yo. Pero esa imaginación interpretativa del territorio no es la realidad. Tendríamos que tener un mapa de la extensión total de la cantidad de territorio que somos, y eso no es imposible. Este mapa que podemos observar aquí representa de manera simbólica la ubicación de las calles, pero no es la realidad. ¿Sí? De eso se trata. La realidad es algo que se construye a partir de las descripciones. Para la periodista, cuando estaba atendiendo al paciente que había sido herido en un accidente de tránsito, la realidad es que ella necesita sensacionalismo para que cada vez más gente la vea horrorizada, movilizada por el morbo, porque esa es la realidad que se vende en la televisión. Pero la realidad no es esa, la realidad es lo que cada uno de ellos, las personas que están viendo, la propia persona accidentada, la periodista en otro contexto, esas formas de describir se van a diferenciar a partir de contextos y situaciones totalmente distintas, a partir de las relaciones y vínculos que se puedan establecer. ¿Okay? Hay una historia sobre la realidad que es la que queremos conocer. Es la famosa historia del 18º camello. Cuenta la historia que había un mulá que cabalgaba en su camello en la ciudad de Medina, y de pronto se encuentran con tres hermanos que estaban en una situación súper compleja. Ellos había fallecido su padre, y entonces ellos habían recibido por herencia una cantidad muy importante de camellos, porque los camellos es, como diríamos nosotros ahorita, una herencia, recibir nuestros padres pues una cuenta bancaria, unos autos, casas, qué sé yo. Entonces le pregunta, ¿no? ¿Qué os ha ocurrido, amigos míos, a los hermanos, el mulá?
y los hermanos le responden que su padre ha muerto. Entonces, definitivamente tenían un problema. Bueno, que Alá los acoge en su gloria. ¿El problema cuál era? El problema era que ellos habían recibido 17 camellos, que era todo lo que tenía su padre. Entonces, el mulá les contesta, y oye, pero pues hombre, alegraos, ¿qué es lo que les aflige entonces? El problema es que no podían dividir los 17 camellos en tres partes. El hermano mayor le dice, tan solo que su última voluntad, prosiguió el hermano mayor, fue que yo recibiera la mitad de sus propiedades, el mediano un tercio y el menor un noveno. Pero ya hemos intentado repartir estos camellos de todas las maneras y nunca resultó. Entonces, en ese contexto, interviene el mulá. Vamos a cambiar esta. La realidad es que, ojo, chicos, la realidad es que 17 camellos no se pueden fraccionar porque si uno parte un camello, pues el camello se muere y no tendría sentido y el camello vale vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el mulá? Y participa de esa realidad, entre comillas, en términos interpretativos. Ojo, ¿recuerdan? Interpretar es tratar de por qué no se puede dividir. Ahora dicen, no vamos a entrar, eso no funciona ahorita, vamos a describir. ¿Cuál es la realidad? Voy a incluirme en la realidad, ahora voy a ser objeto de esa realidad y me voy a poner con ustedes. Tomad por un momento mi camello y veamos qué podemos hacer. Ahora la realidad es que no hay 17 camellos, hay 18. Y hace la operación matemática. Entonces, con 18 camellos, la realidad ha cambiado. Ahora, el hermano mayor puede recibir la mitad. ¿La mitad de 18? 9. Luego, el hermano mediano recibirá un tercio. ¿Cuál será ese tercio? ¿No es cierto? 6. Y quedaron 3 camellos. ¿Cuál sería? Puesto que el hermano menor tenía que recibir una novena parte, que es 2, entonces le dieron los 2 camellos y el mulá resolvió el problema. Resumiendo y terminando nuestra intervención. En la terapia sistémica, nosotros hacemos una descripción, una distinción, una puntuación a partir de la organización y el patrón del comportamiento de los sistemas familiares. El mulá, haciendo esta analogía, es el terapeuta. El terapeuta ingresa al sistema, recuerden, sistemas abiertos, sistemas cerrados, para poderlo modificar y adecuar esta suerte de solución al problema que no tenía solución. Pero que al mismo tiempo, cuando participa en ese contexto, entonces, ¿qué sucede? Sucede que ahora, con la participación del terapeuta, definitivamente, ¿qué va a pasar? Se va a poder alterar, el sistema se va a retroalimentar, el sistema se va a modificar y es probable que encontremos una solución. A través de las 16 semanas vamos a intentar plantear una serie de opciones y casos ligados a los temas teóricos como estos para poder entender la complejidad del sistema y de la epistemología de la terapia familiar sistémica. Recordemos, pues, que tenemos en esta primera conferencia estos puntos, importantes que hemos señalado y los vamos a ampliar ya en la clase y vamos a atenderlos en los foros y en los mecanismos de comunicación que hemos establecido a través del aula virtual. Mis jóvenes, les agradezco su presencia, por ahora virtual, en el anhelo y en el deseo sincero de que pronto podamos estar directamente para podernos establecer lo que hemos dicho. Este vínculo que tenemos en la interacción de este proceso de desarrollo del curso, este vínculo docente-estudiantes, estudiantes-docente, va a cambiar cuando estemos en una relación directa. Esa relación va a ser una relación donde podamos vernos directamente, podamos escucharnos, analizar nuestros gestos, poder entender cómo es que nos vinculamos y cómo es que nos relacionamos, y a partir de ello van a surgir nuevas cosas, perspectivas distintas, visiones distintas. De eso trata el curso, en términos generales. Muchísimas gracias, los dejo ahí. Espero que tengan un bonito día y que pronto, en la brevedad posible, podamos estar juntos compartiendo aprendizajes, saberes y escuchando a todos ustedes en todas esas maravillosas preguntas que los estudiantes siempre nos plantean y nos cambian
toda la clase, lo cual me parece genial. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy amables. Gracias.